Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a esta primera entrevista de la serie de entrevistas que tenemos planificados hacer con el proyecto Afro Coquimbo, la historia después del olvido. Bueno, mi nombre es Montserrat Arre, para quienes no me conocen, integrante del proyecto. Hoy día tenemos a Gabriel Caniguante Maureira como nuestro primer invitado. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Eh, la idea de esta serie de entrevistas es poder conversar sobre la experiencia, trayectoria, motivaciones de algunos de los representantes de lo que podríamos llamar los estudios afrodescendientes en Chile el día de hoy, desde la perspectiva de, bueno, investigadores, escritores, activistas que están trabajando, que están pensando sobre la afrodescendencia en Chile y en nuestros territorios también del Cono Sur, de América Latina, porque hay muchos y muchas que también están pensando, están refiriéndose muchas veces a otros lugares, o hay comparaciones también con otros lugares de América Latina respecto de lo que pasa en Chile. Bien, el día de hoy tenemos a Gabriel, que es escritor y periodista, eh, quien nos va a contar sobre sus trayectorias diversas, ¿cierto? Y nos vamos a focalizar principalmente en su trayectoria como narrador en el mundo de la narrativa ficcional, en el mundo de los cuentos, que ha publicado ya varias obras al respecto. Pero antes de meternos en la conversación de lleno, quiero presentar a Gabriel para que quienes nos están viendo puedan conocer un poco de su trayectoria y de su larga experiencia. Bueno, Gabriel Caniguante Maureira, perdón, es periodista, escritor y docente universitario. Desde 2002 comienza a escribir y a publicar libros. Varios de ellos han sido ganadores de premios regionales y de fondos concursables en Fondarte. Es santiaguino de origen, pero desde 1993 reside en La Serena. Eso sí, anteriormente, ¿cierto? Residió en Cuba por 5 años y en Brasil por 8 años bueno, en Brasil durante sus estudios de periodismo. Bueno, ahí queremos también que nos cuente un poquito más adelante, Gabriel, sobre esta experiencia, ¿cierto? De haber residido en dos países latinoamericanos durante tanto tiempo y qué nos puede contar sobre también la relación con lo afro, con la afrodescendencia que hoy en día lo motiva en algunos ámbitos. Bien. Bueno, como dijimos, Gabriel es periodista por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, de Brasil. Es magíster en Ciencias Geográficas por la Universidad de La Serena, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Arcis. Es diplomado en Comunicación y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y diplomado en Docencia de Educación Superior de la Universidad Central, región de Coquimbo. Más allá de eso, dentro de toda esta formación, ¿cierto? Tiene por lo menos tres intereses principales dentro de lo que yo pude indagar, ¿cierto? En su trayectoria. Una parte es el periodismo, evidentemente. Ha escrito libros de biografías y de historia del periodismo. Escribe también en periódicos notas culturales, históricas y literarias y se ha desempeñado, entre otros medios, en el diario El Día y en medios digitales como El Observatodo y La Voz del Norte. También en el ámbito de lo que es geografía, educación ciudadana, estos otros aspectos, ¿cierto? Que lo vemos en su educación, ¿cierto? En su formación. Ha hecho trabajos sobre turismo y medio ambiente con libros como Turismo en Chile y también Crónicas Ambientales del Fin del Mundo y también el artículo Formación Ciudadana y Educación Geográfica Informal, construcción de una ciudadanía participativa en dos conflictos ambientales de la región de Coquimbo, Chile, que aparece en el libro colectivo Formación Ciudadana desde la Educación Geográfica de la editorial Universidad de La Serena. Y por otra parte, también está interesado en historia y patrimonio, como presidente del colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo desde el 2018. Publican con este colectivo, entre otras actividades, ¿cierto? Aquí tengo el Chasqui, que llama en su número 10, que es un libro perdón, una revista de publicaciones históricas sobre la región. Además de eso, eh, de esta actividad, ¿cierto? Recientemente publicó el libro digital titulado Historias ni tan secretas de Ovalle, que es accesible en internet desde relatosorales.cl. También actualmente participa en coautoría con Orieta Collao en un artículo en el libro colectivo que estamos preparando con Afro Coquimbo, que se titula Ensayos sobre la libertad a 200 años de la abolición de la esclavitud afrodescendiente en Chile, que hemos convocado
y en donde Gabriel y Orieta participan con un artículo situado en el siglo XX chileno y una reflexión sobre, entre comillas, la desaparición de lo afro en el mundo o en el pensamiento político. Y finalmente, y a lo que nos convoca el día de hoy, Gabriel es escritor de narrativa, como lo habíamos mencionado, tiene 4 libros de cuentos, uno aún no ha salido. Entre ellos está la historia de Don Crispín, Doña Anita y el Goripola, libro que salió en 2009 y que contiene 14 cuentos, y Cuentos para Manuel, que ganó el premio Manuel Concha en 2012 y contiene 11 cuentos. Me voy a focalizar, ya cuando entremos en detalle, ¿cierto? En 3 cuentos que me interesa puntualizar. Uno es Café Puro Café y el otro es Crónica Carioca, que aparece en el libro La historia de Don Crispín. Y también el cuento Pique y Repique, que aparece en el libro Cuentos para Manuel. Así que ahí después nos vas a conversar sobre esos cuentos en particular, Gabriel, pero para no alargar más esta presentación y para escucharte a ti, obviamente, bueno, vamos a comenzar la entrevista. Y lo primero que me gustaría es que nos contaras un poquito sobre tu experiencia y tu vida en estos espacios extranjeros, ¿cierto? En Cuba y en Brasil, y relacionándolo quizás con este interés que surge en ti en algún momento con respecto a lo afrodescendiente. Sí, por supuesto, con gusto. Bueno, bien, yo llegué a Cuba en 1976 y estuve ahí hasta el 1981. La verdad es que cuando llegué a Cuba, para mí, la, mm, quizás uno de los primeros choques culturales fue esta diversidad cultural que implicaba la diversidad racial, ¿no? Esto de encontrar, evidentemente, poblaciones blancas, gente como muy española, y al mismo tiempo gente mulata y negros, ¿ya? O sea, afrodescendientes. Y eso para mí, como chileno que no tenía experiencia de convivir con afrodescendientes, obvios que fueran reconocidos como tales, fue no digo un choque cultural, pero fue una experiencia distinta, digamos. Y curiosamente, una de las cosas que me llamó la atención es que en Cuba todavía existía racismo, ¿ya? Un racismo hacia el negro, hacia el afrodescendiente, pero velado y que muchas veces se transmitía, y esto es como muy latino, ¿no? En forma de chiste, en forma de broma. Y, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que yo trabajé un tiempo en una fábrica, ¿ya? Como obrero. Y una de las bromas que hacían era: hagamos las cosas bien, hagamos las cosas como los blancos, ¿ya? Ese era un chiste y los negros se reían, los mulatos se reían, ¿no? Incluso ellos mismos hacían esa broma, no había algo que aparentemente fuera racista, pero obviamente uno lo entiende como tal, digamos, ¿sí? Y, y también conocí personas blancas que como que se enorgullecían de ser blancos o tan blancos, ¿ya? Y con apellidos claramente de origen probablemente español, y entonces como que defendían eso, sostenían eso con fuerza. Eso me llamó la atención porque en el año 76 ya habían transcurrido varios años de revolución cubana, y yo suponía que ese tipo de discriminación no debía existir, pero sí existía. Ahora, sí, yo pude notar una convivencia muy igual, digamos, muy igualitaria entre las personas de distinto origen racial. Nunca vi que se discriminaran entre ellos abiertamente con algún tipo de medida que, por ejemplo, les cerraran el camino a ciertos trabajos. No, eso no lo pude ver. Y, y lo otro que me llamaba la atención era que se hablaba de una cierta religiosidad de origen africano, pero eso sí estaba un poco vetado, digamos.
el régimen cubano era un régimen de carácter marxista, ¿no es cierto?, que no se llevan bien con la religiosidad católica o cristiana en general. De hecho, la Iglesia Católica no estaba prohibida, pero no tenía ninguna facilidad de funcionamiento. Y tampoco veían con muy buenos ojos todo esto de las religiones umbanda o de origen africano, ¿no? Se practicaban, pero de forma más o menos encubierta. Ahora, yo tuve vecinos, compañeros de trabajo, mulatos, negros, y con ellos trato absolutamente igualitario que con un blanco o con cualquier persona, digamos. No, nunca hubo diferenciación, nunca hubo distinción, ¿no? Eso como experiencia en Cuba, digamos. Y en Brasil, yo llegué a Brasil en el año 84, ¿sí? 84, y estuve hasta el año 92, ¿ya? Hasta 1992. Y, y allá, por ejemplo, alguna vez me entrevistaron, siendo yo estudiante, me entrevistaron sobre el tema racial en Chile. Y yo, en mi más supina ignorancia, dije que en Chile no había racismo porque no había negros, ¿ya? Y yo cuento esto porque yo creo que refleja bien el Mm, estado de ignorancia de uno. O sea, yo podría ocultarlo y no quedar tan mal, claro. pero no tiene sentido. Hay que reconocer que éramos, o todavía somos quizás muy ignorantes al respecto. ¿Pero en qué contexto Em, te entrevistaron? yo era estudiante en la Universidad Católica y me entrevistaron como estudiante extranjero, Ah, sí, en ese carácter, porque había tenido, sí, estaba estudiando en esa época. Después me entrevistaron en otros momentos, ya estaba trabajando, pero de esa entrevista yo recuerdo que fue como estudiante. Y así, y sí en Brasil la discriminación es muy fuerte. Era muy fuerte en esa época, me temo que siga siendo fuerte. Eh, yo viví un tiempo de allegado en la casa de unos parientes y ellos tenían una empleada que era una mujer afrodescendiente de origen muy humilde y ella trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Y eso que eran personas progresistas, no sé si me entiendes, pero sí, había, y además lo que se conversaba, se decía que había que tratarlos mal porque si no, no trabajaban bien, ese típico discurso dominante, y a uno se le ponían los pelos de punta, digamos. O sea, yo decía, pero ¿en qué mundo estamos, no? Si es que esto es así. Y claro, Brasil, uno tiene que recordar que Brasil fue el último país en abolir la esclavitud en América Latina, ¿no es cierto? Eh, Recién, cuando yo estaba allá, en 1988, se cumplieron 100 años de la abolición de la esclavitud. claro. Y sí uno notaba eso, notaba por un lado la discriminación y por otro lado sí notaba el movimiento negro, digamos, el movimiento afrodescendiente con, yo diría, con bastante fuerza. Entonces celebran el 13 de mayo, que es el día de la abolición de la esclavitud en Brasil. Y en general, por ejemplo, eh, existía todavía en esa época los elevadores en los edificios, los ascensores, ¿no es cierto?, de carga y de visitas, ¿ya? O sea, las personas y las personas Claro. que tienen que subir carga. Y generalmente el elevador de carga era el usado por afrodescendientes, Mm, todavía en esa época. Es más, había episodios en que actrices famosas o actores famosos de la televisión negros los invitaban a subir por el elevador de carga, porque no se daban cuenta de que era una persona famosa, hasta que esa persona se identificaba y decía, oiga, ¿qué le pasa? Yo soy, disculpe, entonces les facilitaban el elevador de personas, por así ya. decirlo. Había mucha discriminación. Yo me acuerdo que siendo estudiante, eh, realicé un trabajo de investigación, un pequeño trabajo de investigación sobre la publicidad en Brasil. Entonces tomé una revista que creo que era la revista Manchete, pero no estoy seguro, una revista famosa, y fui seleccionando durante un periodo de tiempo publicidad. Y entonces fui visualizando el papel del afrodescendiente en esa pieza publicitaria. Y bueno, los negros o mulatos, negras o mulatas, siempre estaban en un papel secundario, como chofer, como empleada, como portero, como conserje, qué sé yo, papeles secundarios. Y el amo, el dueño, el patrón, siempre era un blanco, blanca, y generalmente una persona muy blanco, de ojos claros, qué sé yo. Había
clara discriminación. Y la publicidad, bueno, yo estudiaba en esa época, la publicidad no solo repite valores, sino que imparte valores, influye, digamos, no solo describe una realidad, sino que también ayuda a formar, ¿no es cierto?, conciencia o qué sé yo, valores en las personas. Y en ese trabajo que yo hice, no fue un trabajo que yo hice solo, era categórico, o sea, el papel del negro, del mulato, del afrodescendiente era categóricamente secundario en la sociedad. Y yo hice ese trabajo y el profesor me felicitó, encontró que, me dijo, es curioso, me dijo, porque el brasileño no se da cuenta de esto. Entonces Se va a tienen ir que dando ir la otras personas. naturalización de esas Claro, diferencias. Mm. claro. Esas son algunas de las experiencias que yo te puedo contar, Montserrat, de mi paso por Cuba y por Brasil en esos años. Muy bien, muchas gracias, sí, por contarnos esto y también me imagino que han sido reflexiones, además de haber vivido y haber visualizado en ese momento estas diferencias o este impacto, ¿cierto?, de estas distintas culturas con estos grupos humanos que al parecer nosotros no teníamos, ¿cierto?, en nuestro país. Me imagino que también con el paso del tiempo y las nuevas visiones que uno va y que tú vas teniendo, ¿cierto?, en el siglo XXI y con las nuevas experiencias migratorias y también la emergencia de lo afro en Chile, me imagino que también has podido reflexionar sobre esas experiencias. En ese sentido, y llevándonos un poco, oyendo un poco hacia lo que me gustaría trabajar o conversar en esta entrevista, que es el tema de la narrativa, porque bueno, vimos que tienes una experiencia muy vasta en diferentes ámbitos de escritura y también de investigación y de formación, pero la narrativa es algo tremendamente importante según lo que podemos observar, ¿cierto? Ya tienes 4 libros publicados. De cuentos, ¿cierto? En donde la narrativa breve surge de manera muy fluida y también vas caracterizando diferentes espacios que vas observando. Me imagino tanto, muchos son espacios realistas que plasmas ahí en estos cuentos, pero también hay mucho de ficción o de imaginación en estos cuentos. Siendo periodista, estudiando diferentes posgrados en diferentes ámbitos sociales, geográficos. ¿Por qué surge también en ti este interés en escribir narrativa? ¿Cómo emerge en ti? La verdad es que el origen es bien temprano en mi vida. Yo a los 15 años eh, empecé a escribir lo que hoy día se conocen como diarios de vida, ¿no es cierto? Que era algo que en esa época hacían las niñas. Simplemente los hombres no hacíamos eso, pero yo por alguna extraña razón me sentí inclinado a escribir mis vivencias del día a día y las fui plasmando en un cuaderno. Y eso empezó a los 15 años y lo he seguido, bueno, lo sigo hasta ahora que soy viejo, digamos. Pero entonces en una época, cuando yo estudiaba periodismo en Brasil, tuve una asignatura que se llamaba Estética y Comunicación, ¿ya? Y en esa asignatura la profesora nos pidió que la forma de evaluar, nos dijo que la forma de evaluar iba a ser un libro que nosotros íbamos a escribir. Entonces al principio nosotros dijimos, jajaja, un libro, jajaja, y no la tomamos en cuenta. Pero pasaron 2 semanas y dijo, espero que hayan pensado en el libro que me tienen que entregar al final del semestre, porque es el libro que va a ser la evaluación de ustedes. Como que tampoco le dimos mucha bola, como se dice, pero pasó un mes y ella empezó ya a preguntarnos, ¿cómo va el libro? Y entonces tomamos el tema en serio y dijo, a mí lo que me interesa, ustedes son periodistas, dijo, van a ser periodistas. Entonces, todos escriben, o a todos les gusta escribir. Yo creo que ustedes me transmitan, ya sea cuentos, poemas, si alguien tiene un proyecto de novela, que me transmitan eso, lo pongan en orden y me entreguen eso. Y entonces yo me sentí muy motivado y empecé a buscar en mis cuadernos que tenía. Tenía varios cuadernos ya escritos. Y ahí empecé a buscar y a encontrar algunos relatos que me parecían que podían transformarse en cuentos. Y efectivamente, esa fue la única tarea, Montserrat, que yo entregué en español. ¿Ya? Todas mis demás tareas eran en portugués porque estaba Claro. estudiando Decir. periodismo en portugués. Y le Mm. dije yo a la profesora, le dije, mire, tengo un solo problema, y es que voy a tener que entregar mi tarea en español porque no tengo el dominio suficiente del portugués para esa narrativa de ficción.
Y ella me dijo, no te preocupes, yo leo español, así que puedes hacerlo. Y entregué ese primer volumen de cuentos y bueno, me fue súper bien en la evaluación y ella me motivó, me incentivó mucho a seguir con eso. Me dijo, tú tienes algunas condiciones, así que trata de seguir con esto. Y por ahí partí. Cuando yo volví a Chile en el año 90 y, no, 80, y ya me pierdo con las cuentas, 92, sí, 93, llegué a La Serena y ahí entonces, al poco tiempo conocí de un concurso de cuentos. Y entonces alguien me dijo, pero tú tienes cuentos, públicalo, participa en el concurso. Y me demoré un tiempo, pero sí, envié esos cuentos a un concurso. La primera vez me fue mal, la segunda vez me fue bien. Y ahí surgió el primer libro de cuentos que se llama La súplica del doctor Solís y otros cuentos. ¿Ya? Y, por ejemplo, el cuento La súplica del doctor Solís es una historia que a mí se me ocurre en base a un amigo mío que era académico y que se había enamorado de una estudiante. Ya, ¿Ya? Y entonces yo ahí ficciono, ¿ya? Creo en claro. la ficción, qué sé yo, y por ahí fueron surgiendo distintos cuentos, algunos que retomé de ese libro que entregué a la profesora, ¿no es cierto? Los mejoré, qué sé yo, los cambié y fui agregando historias nuevas, y ahí surgió en ese primer libro, creo que por ahí por el año 2001, 2002, no recuerdo bien, pero es bien temprano, ¿sí? Eso como de dónde surge. Ahora, tengo que agregar que yo, estando en el liceo, en los años 60, finales de los 60, yo era muy, muy lector, digamos. Me gustó mucho, mis profesores me incentivaron a leer el boom latinoamericano, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, qué sé yo, y en la poesía Neruda y otros autores. Entonces, a mí me picó el bichito de la literatura primero como lector, fuerte, muy fuerte. Leíamos de todo con mis compañeros de curso, leíamos los rusos clásicos, leíamos Sartre, Mm, éramos muy buenos lectores y eso también ayuda, creo yo, a tratar de ser creador en esa área. excelente. Sí, bueno, sí, yo creo que los buenos escritores son grandes lectores, si no, no, si no es muy difícil, yo creo, afinar la pluma y lograr generar una buena narrativa o poesía, etcétera. Así que, y bueno, y se nota, yo creo, porque bueno, también lo prolífico que has sido tú con toda la diversidad de narrativa que tienes. eh, Evidentemente hay un interés por la lectura que se ve reflejado en esa narrativa. En ese sentido, bueno, más allá de quizás de las influencias que tienes y también de tus motivaciones personales desde muy joven, ¿cierto? En escribir y estas motivaciones posteriores en mostrar lo que escribiste en narrativa, ¿cómo definirías tu estilo en general o en particular en algunos, no sé si quieres poner algún ejemplo de algunos de los cuentos que más te impacten o te gusten? Tu estilo de escritura y también el público objetivo cuando ya pensaste en publicar estos textos. Sí, yo cuando escribo eh, siento que tengo la base del periodismo, ¿no? De la formación de la narrativa periodística, que es una narrativa muy simple, que no es una escritura compleja ni densa, es una escritura fácil de leer, con descripciones bastante simples, y donde, claro, a veces uno trata de complejizar un poco un personaje o alguna historia, algún episodio, para que sea más atractivo. Pero siempre he tratado de escribir de manera directa, de manera no rebuscada, de forma que el público objetivo sea el mayor posible. Hay una norma en periodismo que dice que hay que escribir de los 8 a los 80, se refiere a niños de 8 hasta Mm, adultos de 80 años, que es como escribir para todo el mundo. Eso que uno lo aprendió desde el periodismo, yo creo que también trato de ponerlo en la literatura de ficción. Quizás no tan niños, sino más bien personas de 15, 16 años en adelante, digamos, porque algunas temáticas no son para niños, claramente, mm, pero en general no busco un segmento que sea juvenil o que sea de adulto mayor, no. Escribo en general para todo el mundo y para todos los que sepan leer también, no sé si me mm, entiende, o mm, sea, no busco un lector académico, un doctor, no, yo busco un lector simplemente, un lector que
que vea un cuento que diga, ah, mira, esta historia podría haberla escrito yo, ¿ya? Un Ya. poco eso. Ah, mira, esta historia está, sí, está interesante, podría haberla escrito yo. Eso, a mí eso me conforma, digamos, que el lector sienta que es algo simple, que se puede entender y que evidentemente a él o a ella le entretenga. Bueno, también hay cierta familiaridad con el lenguaje que utilizas. Hay ciertos espacios conocidos, claro, de una contemporaneidad también y de una cultura que uno puede reconocer en los textos que escribe. Entonces, claro, me imagino que los lectores actuales nos sentimos familiarizados también con ese lenguaje que utilizas, ¿cierto? Y que, como dices tú, tiene esta raigambre desde el periodismo, de este intento de llegada más directa con las y los lectores. Bueno, tú te has movilizado principalmente después de que llegaste de Brasil, ¿cierto? Llegaste directamente a La Serena, ¿no? Me Sí, comentaste ahí, llegaste a trabajar ahí a la Universidad de La Serena o a espacios periodísticos la en ese verdad es entonces. que yo llegué a La Serena de forma muy arbitraria. Yo llegué sin tener ni un trabajo en La Serena, Ya, ni un domicilio. Llegué a probar suerte, como se dice. ya, Y tuve suerte, tuve algún contacto previo, sí, con gente de La Serena y empecé a hacer clases, pero eh, como profesor honorario, profesor por hora, ¿no es cierto? ya. Part-time, que se llama. Y daba clases de portugués en una Ah, escuela de turismo. Y fue ya, absolutamente fortuito porque ya, yo fui a buscar trabajo y me dijeron, ah, mira, esto no, esto tampoco. Ah, ¿sabes lo que necesito? Un profesor de portugués. ya. Entonces dije, este profesor de portugués se llama Gabriel Caniguante, soy yo. Sí, Porque tengo que decir que, puede parecer un poco pedante lo que voy a decir, pero yo aprendí portugués muy bien. Yo aprendí portugués en la fonética, en la redacción, muy bien, ya, porque me preocupé, me claro. gustó, y mi profesora de portugués en la universidad me decía, tú eres mi mejor estudiante de portugués, tú aprendiste los Captaste acentos, hay todo, un acento claro. que se llama crase, en portugués hay un acento que se llama crase, que es el acento que se le pone la A al revés, ¿no es cierto? Y que significa a la, y cuando es a, la, entonces esa A va con acento. Y eso yo lo aprendí porque me gustaba. Eh, y los otros estudiantes de portugués, que siendo brasileños, no les interesaba, no les daba lo mismo. Entonces, sí, yo llegué a La Serena a hacer clases de portugués. Y poco a poco fui, claro, tomando otras asignaturas, otras actividades. Me pidieron que fuera el editor de una revista académica que no tenía mayor pedigrí en términos académicos, porque no era una revista indexada, ni mucho menos, estoy hablando del año noventa y Tampoco era tan cuatro usual eso en esa claro. época, sí. En esa época Mm. prácticamente uno podía hacer clases en la universidad sin tener un programa, era muy libre. Yo me preocupaba de tener un programa porque yo había estudiado, había hecho un postítulo en Brasil con unas clases de didáctica y la Ya. clase de didáctica consistía en hacer un programa. Y Mm. cuando hice clases por primera vez, hice clases en Brasil, en la misma universidad en que yo estudié, en la misma escuela en que yo estudié, Ya. alcancé a hacer una clase y yo hice el programa bien disciplinado, pero era bastante menos exigente acá en la Universidad de La Serena, estoy hablando. Pero ahí me fue abriendo camino. ¿Sí? Nunca tuve jornadas ni media jornadas, pero sí tuve hartas asignación de asignaturas y tenía esta revista. Después me metí en un proyecto de capacitación en desarrollo sustentable con gente de Canadá, de la Universidad de Regina en Canadá. Y por ahí me fui metiendo y abriéndome caminos tanto en la Universidad de La Serena como en esa época, en los primeros años, en el Instituto Profesional Santo Tomás. No Ya. había en esos años Universidad de Santo Tomás, pero sí había instituto. Y ahí yo hacía clases y podía vivir bien, digamos, relativamente bien, tranquilo. Ah, bueno, ahí te insertaste en el espacio serenense. Bueno, y de ahí Y no al te mismo fuiste más. tiempo, claro, y al mismo tiempo, Montserrat, yo hacía un poco de periodismo, ¿ya? Ya. Alcancé a trabajar unos meses en una radio, que era la radio chilena de allá. Después trabajé en un periódico que era quincenal, haciendo notas periodísticas. Y también yo tenía contactos con el exterior, entonces yo hacía notas para fuera de Chile.
Ya, Tenía contactos con un boletín peruano y tenía contactos con gente de Roma que tenía una agencia y yo hacía mis notas. Era muy curioso porque yo podía ganar haciendo una nota periodística prácticamente lo que ganaba una persona haciendo radio todo el mes. ya. Era una tremenda desigualdad salarial. Hay que decirlo, que en esa época Increíble. el periodista local ganaba muy poco y era muy mal visto. De hecho, cuando yo llegué a La Serena, éramos tres, solamente tres periodistas titulados en la universidad. Los demás Ya, eran todos periodistas o algunos colegiados que eran reconocidos por el colegio de periodistas y otros que no tenían profesión, pero trabajaban como claro. periodistas. Mira. Bueno, vemos que entonces que, bueno, te abriste paso en este espacio regional, claro que estaba en muchos ámbitos bastante inicial, ¿cierto? No tan profesional y obviamente comienza una profesionalización, obviamente, de los medios, de los espacios, pero también tú te empiezas a integrar a ese espacio. Y bueno, la literatura que vas publicando, como nos contabas, tu primer libro que sale en el 2002 y que fue premiado, y las siguientes narrativas, ¿cierto? Que vas publicando, aparte de los otros libros que van surgiendo, van saliendo en este espacio regional, en este espacio serenense principalmente, o de la región de Coquimbo en términos generales. Entonces, ¿cómo se difunde un autor, desde tu experiencia, que publica y que también posiblemente circula principalmente a través de editoriales y medios regionales, porque son los Fondart y los premios, ¿cierto? Que vamos viendo que tú vas ganando, son de este espacio regional. Y en ese sentido, aparte de esta difusión y de esta circulación, ¿cuál es el impacto que tú conoces o que piensas ha tenido esta obra narrativa en la región? O en general, no sé si también hay una experiencia fuera de la región. Sí, la verdad es que esa es una de las principales debilidades del sistema del libro en regiones. ¿Ya? Uno puede publicar, pero es difícil difundir lo que uno ha publicado. Principalmente uno lo hace a través de las ferias del libro. Entonces, siempre que hay ferias del libro en La Serena, en Coquimbo y en Ovalle, uno trata de estar en esas tres ferias con lo que tenga nuevo, digamos. Ya, Ahora, por ejemplo, en La Serena, aparte de las ferias del libro, se organiza un evento que se llama el Boulevard del Libro, que es como una especie de pequeña feria, son 3 días solamente, pero también ahí se reúnen editoriales locales, escritores locales, qué sé yo, y público local. Al mismo tiempo hay librerías, pocas, pero hay librerías en La Serena, y uno lleva sus libritos a esas librerías y yo recuerdo, por ejemplo, que uno de los libros que yo publiqué, no me acuerdo cuál de los dos fue de los primeros, y yo lo pude presentar en la Feria del Libro de Santiago, porque en esa época el gobierno regional de Coquimbo venía con un stand propio a la Feria del Libro de Santiago. Y entonces invitaba a algunos escritores y uno podía venir a Santiago a presentar sus libros. Y, Y principalmente diría yo que va por ahí, por las ferias del libro o eventos similares y por librerías locales. El único libro que yo creo que tuvo mejor llegada a nivel nacional fue el de turismo en Chile, que no es de ficción, sino que es una especie de ensayo, una especie de historia del turismo, ¿no? mm, Eh, que yo lo publiqué en el año 2006 y que también fue un premio municipal. Yo mandé ese libro como a un concurso y fue uno de los ganadores y entonces lo publicaron. Primero el 2006 y después una segunda edición del mismo libro, le hice pequeñas modificaciones en el 2008. Y ese libro yo logré ponerlo acá en Santiago y en distintas librerías. Y recuerdo haber vendido algunos libros, cosas raras en un escritor local, digamos. Uno termina regalando muchas veces o canjeando, ¿ya? ya, Y en las ferias del libro sí vendiendo algunos pocos ejemplares, pero por lo menos yo no creo ser un gran vendedor de libros, de estos libros que estoy hablando. Otros sí he podido venderlos más, pero que no tienen que ver con ficción, no tienen que ver con narrativa de ficción, sino que son las biografías. ya, ha sido mucho más. Ahora, el alcance, por supuesto que es un alcance limitado y yo creo que tiene que ver con el mismo mundo literario local, digamos, ¿ya? Y en algunos casos sí, que era una actividad que pudimos realizar 3 o 4 años,
íbamos a algún colegio y pedíamos, o sea, proponíamos que la profesora de lenguaje y comunicación escogiera algunos libros, le pidiera a sus alumnos comprar los libros, en un precio módico, por supuesto, y entonces luego de que los libros, de que los niños, niñas, adolescentes leyeran esos libros, nosotros íbamos a los cursos. Ya, Y ahí se generaba un diálogo muy rico. La verdad es que eso era muy, muy agradable de vivenciar, porque tú estás con un grupo de 20 muchachos que leyeron efectivamente tu libro y que claro, te preguntan sobre claro, un cuento, sobre otro cuento, qué sé yo. Entonces se creó. Por ahí diría yo que se va difundiendo un poco la literatura, pero es limitado. En algunos casos por colegio, en algún caso en la universidad, ferias del libro y otros eventos similares. Y la venta en librerías. Yo sí he tenido la experiencia de vender en kioscos de diario, que es algo ya, que a mí me fascina y te digo, es una cosa muy doméstica, una cuestión muy doméstica. Yo le ofrezco mis libros al kiosquero de mi barrio, ya. que me conoce, a él yo le compro los diarios el fin de semana y él me dice, no, ponga su libro acá. Y siempre hay alguien que Ya sé, po. todos los meses alguien te compra un libro, un título, otro título. Y es una forma en que también se divulga. Yo conozco otros escritores locales que hacen lo mismo con los kioscos en el centro de La Serena y logran Ya. colocar sus libros y venderlos por ahí. Esas son algunas de las formas de difusión, de comercialización y de alcance de la obra local. Claro, pero ¿tú sabes, has sabido si algún académico ha trabajado con tu obra en algún tipo de, o reseña académica o trabajo de análisis? No, la verdad es que no. Yo recuerdo de un profesor de la Universidad de La Serena que se llama Walter Hefler, que era profesor de la Escuela de la Pedagogía en Castellano y Filosofía. Él escribió un libro acá que era de crítica literaria, pero sobre poesía. Ya, ah, Y no tocó el tema de la narrativa. Y él ya. escribió una obra bien interesante, se enemistó con la mitad de los poetas y con la otra Sí, mitad, con la otra mitad no, pero él siempre pasa con los claro. críticos y con los analistas de él. Pero no lo hizo sobre literatura. De hecho, él me cita a mí en ese libro porque yo hablo de un libro de poesía. Ya. Como yo Sí, a pues veces también hacer comento reseñas, sí. libros, él me cita, pero comentando yo un libro de otra persona, no cita mi obra literaria, sino mi trabajo periodístico. Ya, Eh, que yo sepa, no, yo no conozco y tendría que ser por ahí, digamos, por la pedagogía en castellano y filosofía. Eh, es la única que hay acá, no hay que yo recuerde en La Serena otras pedagogías, solamente la de castellano y filosofía, solamente la de la Universidad de La Serena. Y no, no, con mi obra no ha trabajado ya. nadie en La Serena o Coquimbo. Yo creo que, bueno, de repente también eso hace falta. Claro, hay una intención de quienes escriben narrativa, sí, claro, narrativa, de esa novela, de ese libro, de cuentos, de llegar a un público masivo, mayor, ¿cierto? Y de repente no hay un interés por ir al espacio académico. Y también a veces cuesta, como decías tú, salir del espacio regional y que en el espacio central, donde hay una mayor cantidad de universidades y de carrera y de investigación y de crítica, ¿cierto? Literaria, académica, se observen estas narrativas locales o llamadas locales o regionales como parte también de un corpus nacional. Yo creo que también ahí hace falta ese diálogo entre espacios para poder conocer qué es lo que se hace en diferentes lugares, ¿no? Y siempre está Santiago muy centrado en lo que escriben los santiaguinos y no está mirando hacia otros espacios. Así que bueno, creo que sería muy interesante, de manera personal lo digo, trabajar con tu obra en términos generales y bueno, y aquí vamos a empezar un poco ya a mirar lo específico de tu narrativa en torno a lo afro, trabajar con estos cuentos que bueno, debo decir que fuiste tú el que me advertiste de esta presencia afro en tu narrativa cuando nos conocimos. Y a mí me pareció tremendamente interesante y sobre todo porque claro, desde la perspectiva en la que estábamos nosotros y yo en particular, desde cuando empecé a investigar, uno no ve estos otros espacios y veo que tú estás pensando y estás escribiendo, quizás de manera un poco sin reflexionar tanto al respecto, quizás como ahora, estás escribiendo y estás reflexionando sobre esta presencia en tu narrativa, esta presencia afrodescendiente. En ese sentido, me gustaría que nos comentaras un poco
primera, para empezar, ¿no? Con el cuento Pique y Repique, que está contenido en el libro Cuentos para Manuel. Un poco el argumento, que nos adelantes un poco el argumento y también la inspiración que te llevó a escribir ese cuento. Sí, bueno, el pique y repique está en el libro Cuentos para Manuel, ¿no es cierto? Fue publicado en 2013. Y la verdad es que yo lo he pensado más de una vez cómo surge y no logro descubrir específicamente qué. Y por lo mismo supongo que hay diversos factores que influyeron para que yo escribiera ese cuento. Y por cierto, em, una de las cuestiones que yo creo que influyó fue que yo en, en el viaje que hago desde el centro de La Serena a mi casa, yo paso por un barrio que se llama La Antena, que es un barrio de extracción popular, ¿ya? Es un barrio donde vive mucha gente de distinta condición socioeconómica, pero principalmente, diría yo, clase media baja, clase más popular. Y yo, en ese recorrido que yo hago a través de un vehículo, de un colectivo, yo no voy manejando, yo voy como pasajero, yo observé eso, observé que había población morena, como diríamos en Chile, ¿no es cierto? Mm. Población de piel más morena que quizás el promedio. Y en algunos casos, algunos viejos que yo veía prácticamente como negros, ¿ya? Y, y claro, yo los identificaba porque había vivido en Brasil y en Cuba. Entonces, esa visión yo la tuve en esos muchos viajes que hice, cientos de veces que pasé por ahí. Y en algún momento también encontré un mural que fotografié donde en la misma población La Antena, donde alguien, no sé quién, retrató a un personaje que parece un negrito, ¿no es cierto? Que parece un afrodescendiente. Eh, y bueno, y estaba mi experiencia de haber vivido en países con fuerte presencia afrodescendiente como Cuba y Brasil. Y luego estaba el tema de que la antena era una población, es una población eh, combatida, si se quiere decir, políticamente, qué sé yo, una población que se ha manifestado en distintas ocasiones. Y yo fui sacando de ahí aspectos. ¿Ya? Está la Plaza de Abastos, que es un lugar bastante conocido en La Serena, donde se realiza una feria actualmente. Era un espacio abierto, hoy día está techado, pero en esa época era un espacio abierto. Y también creo yo que ya en esa época estaba más presente el tema de las batucadas, ¿ya? Estaba empezando a surgir el tema de las batucadas. Y entonces yo creo que ahí fui mezclando. Y un poco este ánimo, ¿no? de hacer de lo afrodescendiente algo de carácter más bien reivindicativo desde ellos mismos. ¿Sí? Yo creo que ahí mezclé todos esos elementos y entonces escribí una obra, un cuento, perdón, en que describo a un grupo de jóvenes de la antena que se reúnen alrededor de la música y bajan desde la antena que está en la parte alta de la ciudad hacia el centro, a la Plaza de Abasto, y ahí ellos tocan música que evidentemente es música de sonidos afro, ¿no es cierto? Y el pique repique es el tambor, ¿no es cierto? Es el sonido del tambor. Y entonces ellos van, sin proponérselo, van concitando gente que empieza a escuchar sus eh, trabajos musicales y que van admirando y apoyando esa manifestación musical. Y ahí entonces empieza esta cosa de la identificación y del llamarse, de llamarse a sí mismo, ¿no? Los que hacen la música de somos negros y qué, como en estribillo, somos negros y qué, y ahí se mezcla un poco con la cosa de la marihuana, esta cosa de la liberan la marihuana, eh, hasta que, claro, queda se produce una crisis producto de un malentendido con el típico borrachito, pero la situación pasa a mayores por la presencia de carabineros, qué sé yo, y ahí queda, ahí hay un desenlace fuerte y bastante dramático, digamos. Yo creo que eso es básicamente Montserrat, o sea, la mezcla como de varios elementos que me fueron dando origen a esto que es ficción. Yo no tengo ninguna
conocimiento de que se haya producido esto o algo parecido. No, no, nada, nada, es ficcionado. Claro, cuando yo lo leí me pareció impactante porque era, claro, lo primero que pensé, dije, ¿en cuándo ocurrió esto? ¿Dónde está esta conciencia negra en Ujú. La Serena? Me pareció interesante, o sea, primero impactante pensar que hubiese sido real, pero después, claro, lo comenté y luego supe que no era real, que había sido una ficción. Pero creo que, personalmente, creo que sí expone una posibilidad, ¿no? O sea, está ahí latente esta mirada del racismo, como dices tú, que tú pensabas que no existía en Chile cuando te entrevistaban en Brasil, ¿cierto? Porque aquí no habían negros, pero de alguna manera sí sentimos que existe. Sabemos que existe, sabemos que si nos enfrentamos a los supuestamente negros que no existen, pero si los enfrentamos y están aquí, va a surgir ese racismo. O sea, es como de esa manera lo leí yo, de que hay un racismo latente, pero el racismo está, no es que no exista. Y creo que es un cuento que habría que sacarle mucho jugo desde una perspectiva de los constructos raciales de la región, de La Serena misma también, pero también desde la perspectiva nacional. Y creo que sí, yo creo que eso sí que hay que analizarlo y da para mucho, mucho, para mucha conversación, ese cuento en particular, porque no habla de racismo. Me parece muy interesante. Bueno, hay otros cuentos que, como comentábamos más anteriormente, ¿cierto? Que aparecen en el libro La historia de Don Crispín, Doña Anita y el Guaripola, ¿cierto? Que este es del 2009, que me gustaría que comentaras. Uno es Café Puro Café y el otro es Crónica Carioca. ¿Qué nos puedes comentar sobre esos cuentos, también su argumento, cómo surgen, qué tan ficcionales son, qué tan reales son? Por favor. Sí, partamos por el Crónica Carioca. Ese es un cuento que yo efectivamente escribí estando todavía en Brasil, yo creo. ¿Ya? Y, porque describo el vehículo, es un bus enorme, típico de Río de Janeiro. Son estos buses que tienen, ¿cómo se llama esto? Una espiral, ¿no es cierto?, para pasar. Y uno tiene que pasar por ahí, forzar algo y paga antes de poder liberar esa traba. Y, y bueno, viviendo en Brasil, uno tiene contacto, lo quiera o no lo quiera, con los travestis, ¿no es cierto? Hay una presencia fuerte de travestis en las calles en Río de Janeiro. Si uno anda después de las 8 de la noche, 10 de la noche o más tarde, uno va a encontrar travestis en la calle, a veces bastante desnudos, y eso llama la atención. Y yo creo que ahí yo partí por eso, digamos, por esa presencia de travestis, que además no están solo en la oscuridad de la noche, están también en la televisión. En los años que yo vivía allá, ya iban a la televisión, que si yo los entrevistaban, había una presencia bastante fuerte en ese sentido. En ese sentido, Brasil ha sido mucho más liberal que Chile, en esa época por lo menos, ¿no? De aceptar la diversidad. En Chile en esos años no se hablaba de eso, se ocultaba. Y, eh, y también esto de que muchas veces el travesti puede ser admirado, pero también maltratado. Puede ser aplaudido, pero también humillado. Entonces está como este doble discurso. Y por eso que yo escribí este cuento en que hay un personaje que está vestido de mujer y que llama la atención de los hombres en el bus y que, sé yo, que lo empiezan a decir cosas, a palabrear, qué sé yo, pero en el buen sentido, ¿no es cierto? A halagarlo, ¿no es cierto? Pero claro, al final tiene una historia bastante terrible, digamos, porque él se descubre como un travesti, ¿no? O sea, se descubre como un hombre al origen, digamos, y eso le provoca en los pasajeros que tanto lo habían admirado, provoca una rabia, una impotencia y terminan eh, castigándolo, ¿no es cierto?, por ser así como era tan juguetón con su cuerpo respecto a los demás. Ese cuento yo recuerdo haberlo escrito allá, pero después cuando vine a Chile lo volví a pensar y lo escribí y logré publicar.
Ese es Crónica Carioca. Bueno, El otro, perdón, en ese cuento, claro, lo interesante también es que, o lo que llamativo del inicio del cuento es esta descripción de una mujer mulata, claro, claro, que era el travesti, ¿cierto? Y con harto detalle, ¿cierto? Y que también con el detalle del impacto que genera esta belleza mulata en sí, los hombres que están en este bus. Entonces creo que es interesante ver, claro, esta descripción y esta mirada hacia exotizante, ¿cierto? Y sexualizada hacia exacto. una mujer mulata. Claro, Exacto, claro, porque ahí quizás sea más la mirada mía de chileno, ¿no? Del extranjero, por así decirlo, de la atracción que provoca la mulata, ¿cierto? claro, Entonces, a partir de eso se genera esa atracción para el resto de los pasajeros. Y todo. Pero claramente es una peculiaridad, ¿no es cierto?, que haya sido mulata justamente esta persona. Y de cómo, claro, la castigan después doblemente, si tú quieres, por ser travesti y también por ser mulata, ¿no es cierto? El otro cuento es Café o con aroma de café, ya no me acuerdo cómo se llama café, el puro título. café, café, puro Café, puro café. Esa es una bola mía, es una ficción total, pero sí, así como de nuevo, cosas que me pasaron en la realidad, estando en Santiago, en algún momento sentí aroma de café, pero no identifiqué con nadie, con ninguna café. persona. Y después, claro, me quedó dando vuelta a eso y está este tema de la relación con personas afrodescendientes, tanto Colombiana en este personas, caso, una mujer claro. colombiana, claro. No, yo creo que no le pongo nacionalidad, Sí, creo sí, que sí, no. creo que sí, ahora no ¿Sí? sé, sí, yo creo que sí, colombiana, estoy segura que hay Ya, no me colombiana. acuerdo en realidad, Sí, pero sí, era un poco la estoy segura que relación que sí. yo puedo haber establecido en algún momento con personas afrodescendientes, tanto en Cuba como en Brasil. Eh, y entonces ahí está esta historia de la conquista, ¿no? De la conquista de un chilenito, un chilenito así que está saliendo su pega, su trabajo, periodista, medio cansado, qué sé yo, y empieza a pensar y de repente siente este aroma y se siente atraído desde el aroma hacia la mujer. Y ahí se produce este diálogo un poco ingenuo, si se quiere, porque él se baja detrás de la mujer, todavía provocado por el aroma, pero ya un poco empieza a ser provocado, sentirse provocado por la mujer que no lo estaba provocando. Él simplemente se siente atraído por ella. Pero después, claro, se produce el juego ya de la conquista mutua. Entonces ahí yo aprovecho de un poco de describir cómo nosotros vivimos en el metro de Santiago y en Santiago en general la indiferencia respecto, ¿no?, de lo que está alrededor nuestro. Y yo digo ahí, aquí se está produciendo una historia de amor tremenda y nadie se da cuenta, nadie es Claro, capaz de percibir eso, digamos. Y eso, claro, es un tema de creación, de ficción de mi parte. Y luego está ya la conquista misma, y ahí yo mezclo frases que sí son reales. O sea, eh, hay una frase que me decía mucho una amiga chilena en Brasil, que ella me decía, con los negros es muy difícil saber la edad, ah, ¿ya? sí. Y eso siempre me lo dijo, y yo no sé si se lo terminé creyendo o no, digamos, Claro, no, aparece. pero creo que sí, digamos, creo que es más fácil ver en una persona no afrodescendiente, no sé, las canas, las arrugas, qué sé Arrugas, yo, que en un tener más claro. afrodescendiente. Mm, Sí, hay un tema de textura de piel, qué sé yo qué. Y entonces ahí yo hago este juego de que este chileno había escuchado cosas en la universidad, qué sé yo, que le habían dicho, pero ahora la está viviendo en carne propia, por así decirlo. Es una ficción, es una imaginación, pero que tiene a la base mi experiencia de haber vivido en estos países con afrodescendencia fuerte y que al mismo tiempo el café mismo, la presencia del café, ¿ya? La presencia en la realidad cotidiana del café, digamos, de tomarlo. Yo soy tomador de café, me encanta el café y creo que ahí está un poco una especie de oda al café, pero con otra forma, por así decirlo, no poética, sino de prosa. claro. Buenísimo. Bueno, sí, o sea, vemos que evidentemente en todos estos cuentos hay una experiencia base, ¿cierto? De tus vivencias, pero hay un desarrollo ficcional del relato mismo, ¿no es cierto? Y del Claro, desarrollo de estos y es personajes.
Y en este último relato, Montserrat, yo creo que hay una condición muy de respeto, ¿no? De respeto por el otro, de tenerlo sin ningún tipo de superioridad, sino al contrario, de completa igualdad y de tú a tú, por así decirlo. Claro, No hay hay, una curiosidad, pero respetuosa entre los personajes. Claro, y claro, y, simplemente un diálogo y una interacción que es, claro, de manera horizontal, no vertical. exacto, y que se mantiene hasta el final, Mm, digamos, que se claro, mantiene hasta el final. Sí, sí, claro, es un cuento totalmente diferente, evidentemente, a la crónica carioca, ¿no es cierto? Donde hay un abuso, evidentemente, por parte de un claro. grupo hacia esta mujer. Bien, bueno, podríamos hablar de otros textos, de otros cuentos, pero obviamente nos abocamos a estos por la presencia afrodescendiente en el imaginario de Gabriel Caniguante y su narrativa de cuentos, ¿cierto? De estos libros. Y bueno, para ir ya finalizando y cerrando esta conversación, me gustaría, por una parte, que nos pudieras comentar sobre lo que tú ves, lo que tú has experimentado de la emergencia de identidades afrodescendientes en Chile y en particular en la región de Coquimbo. Y cuál es tu interés, cuál ha sido tu interés al respecto, porque bueno, hemos ido coincidiendo en estos últimos años desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Este interés de parte tuya, ¿cierto? De ir explorando esta historia en Coquimbo, en Chile, y el interés que ha surgido en ti, ¿no? De esta representación o posible representación en futuros, tal vez quizás narrativa, y también te voy a preguntar si tienes proyectos al respecto. Pero primero que nada, ¿cuál es tu impresión sobre esta presencia y emergencia en Chile? Tanto chilenos como extranjeros, ¿no es cierto? Afrodescendientes. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un poco desde la sorpresa, ¿no es cierto? Desde la ignorancia hacia la sorpresa y hacia el incipiente conocimiento sobre la temática. Yo me confieso que a pesar de mi paso por Cuba y por Brasil, yo volví a Chile, pero no tenía claridad en absoluto de lo que pasaba en Chile con la afrodescendencia. Y fue hace muy poco que yo empecé a leer algo, a tomar conocimiento de, por ejemplo, de la situación en Arica, ¿ya? Eh, Tengo una exalumna de periodismo, Claudia Parra, que vive en Arica y que ya está muy al tanto de eso, y por ahí yo empecé a saber de esta presencia, y después con algunas lecturas, bueno, y empecé a leer los trabajos de ustedes, digamos, principalmente fue a partir del trabajo de ustedes que yo empecé a tener algún nivel de conocimiento muy incipiente y de tener conciencia, y entonces ignorancia, sorpresa, conocimiento incipiente, y ahí entonces empieza a surgir un interés ya más, si se quiere, más sólido, por así decirlo, al punto de querer investigar y poder producir un texto, y al punto de preparar con ustedes, ¿no es cierto?, y como colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo, una conmemoración del bicentenario de la abolición de la esclavitud en Chile. Entonces ha sido así muy, muy gradual, pero desde hace poco tiempo, diría yo. Yo no tengo una trayectoria de años en esto, sino que es algo bastante reciente. Y por supuesto que yo tengo y mantengo este interés, y en ese sentido, me llama la atención que todavía yo no detecto en La Serena, Coquimbo o Valle a un grupo de personas o a personas con las cuales yo pudiera interactuar, que ellos se reconozcan a sí mismos como afrodescendientes. Yo hasta ahora no he conocido a nadie y espero sí conocerlo, espero que haya gente que tenga ese interés en esa identidad para evidentemente poder trabajar con ellos, poder seguir investigando. A mí me gustaría seguir investigando. Yo ahora tengo tiempo, tengo interés, algunas herramientas metodológicas tengo, y por supuesto que estoy abierto a que otras personas puedan también ayudarme en eso, eh, guiarme en eso. Yo soy una persona que he estado siempre abierta a aprender, digamos. ¿Sí? Yo en ese sentido me declaro absolutamente dispuesto, pero no tengo hasta ahora conocimiento de personas que en la región de Coquimbo se sientan identificados con la afrodescendencia. Vamos a ver si se produce el milagro
en este tiempo, en estos meses, quizás hay algún grupo que yo no conozca y que exista y con los cuales yo pudiera interactuar. Un poco por ahí va la respuesta en ese plano, Montserrat. Claro, bueno, sí, bueno, como experiencia desde las investigaciones que yo he realizado y también como con el grupo Afro Coquimbo, ¿cierto? Sí hay una, como se dice, ¿cierto? El racismo estructural, ¿cierto? Esta memoria blanca, mestizo blanca que se ha impuesto ya desde hace más de 100 años, ¿cierto? A través de nuestra educación. Es muy difícil destruirla, ¿cierto? Desamarrarla, desatarla y hacer emerger estas diversas identidades que nos conformaron desde nuestro origen colonial. Entonces sí, yo creo que va a costar muchos años, pero el trabajo de investigación, y yo creo que también, pensando en tu trabajo de narrativa, la escritura de literatura es muy importante, sobre todo porque nos hace ver esos lugares comunes, pero al mismo tiempo pensarlos de otras maneras. Por eso creo que sería muy interesante poder difundir mayormente tu trabajo y sobre todo que me gusta mucho el cuento Pique y Repique, porque creo que ahí apela sí a este racismo que está como bajo nuestra piel, por decirlo de alguna manera, y que emerge en ciertas circunstancias, o que podría emerger en ciertas circunstancias. Bueno, y para finalizar, me gustaría saber qué futuros proyectos o proyectos que están ya encaminados tienes en torno a escritura de ficción. Creo que hay un libro que está por salir, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, ¿tienes algún tipo de proyecto más allá de la investigación, proyecto en escribir más ficción, más relatos con personajes afro, relacionados también con las investigaciones que has realizado y con lo que has podido conocer hasta el momento? Sí, bueno, está en prensa, por así decirlo, un libro de cuentos, el cuarto volumen, que se llama Años de Papel, que es un poco el contraste con los años digitales, ¿no es cierto? Habla de personajes distintos que son prácticamente del siglo XX, distintas vivencias. Ahí no hay presencia de personajes afrodescendientes. Estoy con, con algún trabajo, una novela que todavía no está a medio camino, por eso no suelo hablar de los proyectos a medio camino, pero sí, tengo muchas ganas de escribir una novela que ya está medio empezada, más que medio empezada, pero está ahí. Y tampoco hay en esa novela personajes de afrodescendientes. Ahora, yo estoy siempre escribiendo, entonces de repente van a salir personajes que impulsados por una vía o por otra vía, yo creo que van a tocar el tema de lo afro. Por ejemplo, escribí hace poco un cuento. Bueno, hay que decir que hace algunos años se descubrió un importante eh, lugar con restos arqueológicos de la cultura de Aguita acá, el Olivar se llama, sería de la Serena hacia el norte. Y entonces ahí se conocen muchos detalles, y todavía están investigando los especialistas, ¿no es cierto? Pero yo a partir de eso generé un cuento, pero es un cuento de una diaquita que está mezclado con inca y con mapuche. Ya, y ahí está, un cuento que tengo que terminar, pero que está bastante avanzado. Pero de repente se va a cruzar un afrodescendiente en esas historias, yo estoy seguro que sí. Pero no quiero forzarlo, no sé si me entienden. Quiero que surja naturalmente, Claro. quiero que surja de un interés ficcional eh, y va a surgir, yo estoy seguro que va a surgir más de uno y espero que logre una trama, una narrativa que sea interesante desde la narrativa misma, desde de la vivencia, pero que evidentemente pudiera tener esta cosa al mismo tiempo que sea entretenido, que tenga esta otra beta, ¿no es cierto?, de lo cultural, de lo identitario, en personajes de origen afrodescendiente, y probablemente mezclados también con lo indígena, con los pueblos originarios, que Mm. nosotros tenemos acá una amplia gama de pueblos originarios, pues están los diaguitas, los mapuches, los incas, ahí están los Huentelauquén y los moyi, que eso hay bastante riqueza. Entonces por ahí yo creo que van surgiendo, así como muy naturalmente. Espero poder crear todavía algunos cuentos con ese tipo de personajes. Esperemos. Sí, bueno, me imagino que, claro, la inspiración tiene que ver
con las motivaciones que vas teniendo en ciertos momentos específicos y claro, forzar tampoco a veces es la idea para que realmente surja algo fidedigno y que salga de tu alma, ¿cierto? De tu creación. Pero ya que tienes esta experiencia, ya que has observado y también has narrado y también has vivido en lugares donde hoy en día puedes tú reflexionar sobre estos encuentros culturales desde lo racial, yo te insto a que sí, pienses y pienses de manera seria en escribir literatura, porque muchas veces la literatura transmite, como decía, cosas que no transmiten los estudios académicos y pueden generar una inquietud o un reconocimiento en otras personas sobre sus propias identidades. Y creo que eso es tremendamente valioso como herramienta que tiene la literatura, más allá de entretener, que evidentemente creo que tanto el escribir como el leer es para entretenerse en primera instancia, ¿cierto? Porque uno lo hace por gusto, pero también plantar una semillita de inquietud siempre es positivo. Sí, Bueno, yo creo que he estado releyendo a propósito de las tintas pardas, tintas negras, ¿no es cierto? He estado releyendo Manuel Concha y Manuel mm, Concha tiene ahí mucha mucho, presencia sí, afrodescendiente. Entonces, sí. por ahí he pensado quizás recrear algo, por ahí creo que puede surgir Sí. algo. Manuel Concha tiene, sí, tiene varias, textos, otros más que no fueron incluidos en esa antología, y hay otros tantos más que han escrito sobre, o sea, que han hecho estas tradiciones del siglo XIX. Sí, yo creo que hurgar nuevamente esos antiguos textos siempre es bueno para inspirarse nuevamente en ver Así cómo es. podemos reescribir esa historia. Así que bueno, qué bueno que también ha servido los textos que hemos puesto ahí a disposición. Gabriel, por favor, últimas palabras, algo más que agregar para ir despidiéndonos ya de esta entrevista. Y no, agradecerte a ti, Montserrat, por la oportunidad que me das de hablar de mi literatura, de mi narrativa, también por lo otro, por el tema de la investigación en la presencia de afrodescendientes en Chile, eh, y manifestarte, reiterarte mi interés por seguir en eso, en tanto en la investigación como en la ficción. Creo que por ambas vías uno puede avanzar en ese conocimiento y tratando evidentemente de aportar algo a la sociedad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias también por contarnos brevemente, ¿cierto? Algunos aspectos de tu vida, de tu trayectoria. Creo que es tremendamente importante descubrir estos talentos que son poco populares, ¿cierto? Que no están saliendo en la tele, que no están apareciendo en lugares usuales, pero que son tremendamente ricos, ¿cierto? Y que mirar esta narrativa que, entre comillas, es llamada local, ¿cierto? Regional, es muy importante, muy relevante para nuestros constructos identitarios, para conocer qué se está escribiendo y qué se hace, y cuáles son las personas que están generando a través de su imaginación escritura creativa y también que aporta en la reflexión sobre nosotros mismos. Así que muchas gracias por entregarnos tus conocimientos, tus experiencias y ojalá tengamos otras conversaciones y obviamente también más colaboraciones en adelante, como la que acabamos de tener a propósito de los 200 años de la abolición, ¿cierto? Y el libro que se viene. Y bueno, muchas más cosas que siguen en adelante con el tema que nos convoca, ¿cierto? Que es la afrodescendencia en Chile. Así que bueno, no me queda más que despedirnos, despedirme de quienes están aquí mirando, visualizando esta entrevista. Espero que se motiven tanto a buscar los textos de Gabriel. Tiene varios textos que están en digital, ¿cierto, Gabriel? Así es, Por lo menos estos dos libros sí se pueden conseguir online, ¿cierto? sí. Están uno en la Universidad de La Serena y el otro en la municipalidad, ¿no? En la biblioteca Biblioteca municipal, ¿no? pública digital, Ya, la BP digital, ahí. Ahí Biblioteca está Cuentos Pública de Digital. Manuel y la súplica, no, la historia de Don Crispín, eh, esa está en la Universidad de La Serena, Ya, claro, en la para página. que Sí, quienes tengan interés en conseguir estos cuentos en particular que hemos comentado, pero los libros completos están en estos espacios digitales, así que para que consulten y bueno, googlen a Gabriel Caniguante, quizás van a aparecer más cosas, obviamente, de las crónicas que ha escrito, todo su trabajo periodístico, en fin, mucho trabajo que hay disponible de Gabriel online, así que también pueden conocerlo de esa manera. Así que eso, nos quedamos para la próxima entrevista. Espero que haya sido del agrado y también
un aporte a nuestro trabajo en la búsqueda, ¿cierto? En el trabajo de reconocer nuestra tercera raíz de mestizaje, que es la afrodescendencia. Hasta la próxima.